que ustedes puedan dominar, más que unas más que otras, ¿ya? Pero obviamente vamos a ir haciendo el traslape inmediatamente entre las especies. Pero antes de eso, les quiero mostrar el cráneo de cerdo. Que alguien puede decir, ah, pero ¿por qué cerdo? Bueno, es muy parecido, tal vez si yo lo tomo desde aquí, alguien me podría decir, no, es perro, o no, oveja, ¿ya? Podría ser como eso. Pero si tú te fijas en detalle, si ustedes ven esto, se van a dar cuenta de algunas cositas. Primero, la presencia de esta porción del hueso occipital mucho más desarrollada en el caso del cerdo. Recuerden lo que yo les comentaba, que esto tiende a elevar, ¿cierto? A levantar parcialmente el hueso frontal y por eso hace que el cráneo del cerdo se vea más levantado, ¿sí? En comparación. Aquí vamos a retar a la Paola porque rompe la mandíbula. Se le cayó una escuela esto. Y es culpa de ella. Ahí. ¿Te fijas? Entonces se tiende a ver más elevada, ¿cierto? La zona frontal de este cráneo, ¿ya? Entonces vamos a sacar esto. Bien. En términos generales, vamos a ir haciendo inmediatamente las comparaciones. Vamos a partir por los huesos de la cara, ya que son como los más clásicos y los que mejor podemos observar. Vamos a tener este huesito que está acá, que es el hueso nasal, ¿cierto? Un hueso bastante largo que aquí está roto, ¿cierto? Hueso nasal, hueso nasal, hueso nasal, hueso nasal. En comparación, por tamaño, sí o sí, el hueso nasal del equino es mucho más desarrollado, más grande, tiene una base también más proyectada, ¿ya? En el caso del cerdo es un hueso más bien un tanto más ancho, ¿ya? En comparación a las otras especies, ¿ya? En todas tú vas a poder observar las distintas zonas de articulación, ¿cierto? Las distintas suturas y las distintas sínfisis que podemos encontrar en el cráneo, ¿ya? Pero la sutura, en este caso, entre los dos huesos nasales es una sutura nasal o internasal, ¿ya? Que lo pueden encontrar de las dos formas. Vas a tener este hueso grande, muy amplio, en el caso del equino, ¿cierto? Como una especie de triángulo, que es el hueso frontal. Lo mismo en el caso del cerdo, idem en el caso del perro, ¿cierto? Y mucho más proyectado, muy grande, muy desarrollado en el caso del bovino. Entonces, la verdad, claramente acá el que se lleva el ganador en tamaño de hueso frontal, sí o sí, el bovino, ¿ya? Y después vamos a tener al equino, ¿cierto? Algo del canino. Ya un canino tiene un hueso frontal un poquitito más pequeño. ¿Por qué? Porque ellos van a tener desarrollado otro hueso, ya, que es el hueso parietal, que es este que está aquí. Que en el caso del bovino, prácticamente nada. Muy pequeñito, está por aquí abajito, muy pequeñito, el hueso parietal. Pero fíjate lo que pasa con el perro. Un hueso parietal muy desarrollado, ¿cierto? Muy desarrollado, muy grande, ¿ya? Y en el caso del cerdo también, pero tiene estas pequeñas elevaciones acá, ¿cierto? Que algunos lo mencionan como unas crestas, ya una cresta parietal, ¿cierto? En el caso del cerdo, ya muy marcadito. Otro hueso que es importante, y aquí es donde tenemos una gran diferencia, va a ser la presencia de este arco, ¿cierto? El arco cigomático, pero que el arco cigomático en el caso del equino es completo, ¿cierto? Incluido el proceso frontal, ¿cierto? Del cigomático y el cigomático al frontal, mira, o del temporal, buena pregunta. Ya. Mira, aquí yo voy a tener este proceso, que es el proceso de algo, pero que es del hueso frontal. Fíjate que aquí vas a tener el hueso cigomático y acá tengo el temporal, ¿cierto? Una porción del temporal. Entonces, este hueso articula directamente con este, ¿cierto? Formando el arco cigomático. Y ahí vamos a tener la cresta facial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Ahí vamos a tener la zona de articulación entre los dos procesos. Por lo tanto, este proceso que es del hueso frontal se relaciona con el temporal. Entonces, este es el proceso temporal del hueso frontal, ¿ok? Y este proceso, o sea, este hueso temporal no tiene un proceso frontal del temporal, no lo tiene. A diferencia del bovino, que sí tenía, pero como él venía desde el cigomático, es distinto. Porque en el caso del bovino, fíjate, tengo el temporal, tengo el cigomático, y ahí van a estar los dos procesos unidos. Uno que viene del cigomático y el otro que es del frontal. ¿Entienden la diferencia? Que este proceso
Este proceso, que es el frontal, en el caso del bovino, va al cigomático y se une con un proceso que es del cigomático, pero en el caso del equino, el mismo proceso frontal no va al cigomático, sino que va al temporal, ¿ya? Va más atrás, ¿sí? En el caso del equino va así, y en el caso del bovino va así, ¿ya? Y hay una diferencia que es evidente. En el caso de los perros, fíjate, vamos a tener el mismo hueso, ¿cierto? El mismo hueso cigomático, el mismo temporal, de la misma forma, articulando ambos, pero fíjate, no tengo ningún proceso, nada que los una, ¿ya? Solamente que desde el hueso frontal va a salir esta pequeña proyección, ¿cierto? Que es básicamente un proceso frontal, sería, ¿ya? Pero aquí, normalmente, en los perros hay un ligamento, que es el ligamento supraorbitario, ¿ya? Y ese está, tú lo puedes palpar y se puede evaluar sin ningún problema, ¿ya? Entonces, eso es importante, y esto mismo pasa en los gatos. Ya de ahí vamos a ver el cráneo del gato. Y el cerdo, idem. Pero fíjate que este proceso frontal en el caso del cerdo es más proyectado, es más pronunciado, ¿ya? Entonces ahí tú ya puedes diferenciar cuál es cuál, ¿sí? Vamos a tener el proceso, fíjate, el arco cigomático proporcionalmente es mucho más grueso en el caso del cerdo. Si tú lo comparas al del perro, si lo comparas es casi del mismo grosor, siendo el cerdo, este cráneo de cerdo más pequeño que este, ¿sí? Entonces eso te dice de que este proceso o este arco es más grande, ¿cierto? Proporcionalmente al cráneo, ¿ya? Los forámenes que ustedes ya conocen, ¿cierto? Infraorbitario, supraorbitario, ¿ya? Las distintas suturas, cuando estamos hablando de entre hueso frontal y el nasal, una sutura frontonasal, una sutura frontal o interfrontal, ¿cierto? Que va en el centro, internasal o nasal, ¿ya? Y aquí vamos a tener el hueso cigomático con el lagrimal, ¿sí? Cigomático lagrimal, y aquí tenemos el maxilar, y el maxilar va a estar unido al nasal, entonces una sutura naso-maxilar, ¿sí? Este no es el cigomático, este es el lagrimal. Lágrimo maxilar, bien. Cigomático maxilar, bien. ¿Y aquí de qué hueso tengo? El incisivo. Naso incisivo. No, Es incisivo. incisivo. Máxilo, incisivo. Máximo incisivo. ¿Ya? Y acá vamos a tener una incisura, ¿cierto? Que es naso incisiva. Esta es la famosa incisura naso incisiva, ¿ya? Que en el caso del cerdo es más pequeñita, fíjate, mucho más pequeñita, y en el caso del bovino existe también, ¿ya? Existe, pero no tan desarrollada como la del equino. Esta está súper corta, está cortada, está roto acá, porque esto debería llegar perfectamente hasta acá, ¿ya? Es muy elevada, es muy pronunciada en el caso del equino, ¿ya? Vamos a tener distintas crestas, ¿ya? Esto mismo que se va proyectando hacia caudal, ¿cierto? Es parte del hueso temporal, ¿sí? Esto de aquí, parte del arco cigomático, y se va proyectando hacia caudal, ¿cierto? Y vamos a tener esta cresta arriba, que es la famosa cresta nucal, en el caso del equino. Cresta nucal, ¿cierto? Muy marcada, palpable, con una cresta intermedia, ¿cierto? O interparietal, que también lo pueden encontrar de la misma forma, ¿ya? Este ganchito que está aquí, ¿sí? Exacto. ¿Ya? Entonces la cresta nucal muy marcada, que esta cresta nucal, si tú te fijas, en los perros es prácticamente inexistente, ¿ya? Prácticamente inexistente. Ya es muy poquito y va a depender un poco la forma del cráneo, pero sí, en el caso de los perros, fíjate, es muy... Los que tienen perros, me imagino que ya le fueron a tocar esta parte al perro, ¿no? ¿Sí? ¿Le tocaron esto a la cabeza a sus perros? Y dije, ah, ya, se siente, es normal y es palpable, ¿ya? Entonces, eso es importante. Sí, la cresta sagital, esta que está acá. Ese, en el centro. ¿Ya? Ahora, otra cosa que es importante, que me interesa que recuerden, en realidad más que son algunas porciones, ¿cierto? Que habíamos hablado,
¿cierto? Esto ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Los dos cóndilos, ¿cierto? Los procesos parascondilares. Ya la parte de neurocráneo, como les dije, lo vamos a entrar un poquito más en detalle porque vamos a meter alambre, vamos a meter algunos colores por ahí. Ya va a ser un poquitito más didáctico esa parte para entender la salida, ¿cierto? De todos estos forámenes más grandes. ¿Ya? Pero me quiero quedar, ¿cierto? Con las porciones del paladar duro, ya donde vamos a tener, bueno, acá tenemos los incisivos, ¿cierto? Con su hueso incisivo. Y este proceso que está aquí, que está marcado en el número 2, ¿cierto? Es un proceso palatino, ¿cierto? Está acá, que es del hueso incisivo, ¿ya? Después continúa como hueso maxilar y va a formar toda esta porción, ¿cierto? Que es el proceso palatino del hueso maxilar. Y vamos a tener esta porción que está acá, ¿cierto? Que es el hueso palatino, como tal. Pero el hueso palatino va a tener esa porción en negrito, que es la que a nosotros nos interesa ahora, que es la porción horizontal del hueso palatino, ¿ya? Ahora, fíjate otra cosa, vamos a tener un foramen palatino ahí, mayor, muy marcado, otro ahí, muy marcado. En el caso del rumiante, está más al centro, muy cercano a la sínfisis palatina o a la sutura palatina. Ahí, ¿cierto? Ahí vas a tener el foramen palatino mayor en el caso del rumiante y vas a tener dos forámenes palatinos menores en el caso del rumiante. Pero acá tengo solamente este grandote, ¿ya? Y se puede describir esos chiquititos que están ahí, hay dos forámenes pequeñines ahí atrásito, ¿ya? Que son posiblemente foramen palatino menor, ¿ya? Pero el paladar duro de un rumiante en comparación a un paladar duro de un equino, claramente hay una diferencia que es muy notoria. En el caso de los pequeños animales y en el caso del cerdo, en el caso del cerdo se parece mucho al del equino, pero la diferencia es, bueno, las mismas estructuras, pero la diferencia está en el hueso palatino. Fíjate, el hueso palatino en el caso del cerdo es mucho más grande, la porción horizontal, en comparación a lo que estamos mostrando en el equino. La posición del foramen, ¿cierto?, es la misma que el equino, ¿sí?, a diferencia del bovino. Pero fíjate lo que pasa en el canino. El hueso palatino es mucho más proyectado, mucho más largo. Entonces, ¿dónde vamos a tener las diferencias? En la cantidad de forámenes y en el tamaño del hueso palatino, porque el resto se mantiene muy parecido. Obviamente hay que entender de que son carnívoros, por lo tanto la forma del paladar es distinta, la zona donde van a estar estos molares es obviamente mucho más amplia, porque obviamente necesitan más capacidad masticatoria que estos animales. Ya los molares de los carnívoros son diferentes a los molares de un herbívoro, por razones obvias. ¿Ya? El desarrollo de los colmillos, evidente, ¿ya? Pero en este caso del hueso palatino, la porción horizontal es mucho más proyectada, mucho más desarrollada en el caso del perro que en las otras especies, ¿sí? Eso igual es importante. La fisura palatina, ¿cierto?, es más bien pequeñita en el caso del bovino, o sea, del equino, un poquito más desarrollada en el caso del cerdo, más desarrollada todavía en el caso del canino y muy desarrolladota en el caso del bovino, ¿sí? Entonces ahí hay diferencia y claramente la presencia de incisivos, ¿cierto?, que no tiene el rumiante, tiene el equino, tiene el canino, tiene el cerdo, ¿sí? Y cuidado cuando le digan que los muerden con los dientes de arriba. Cuidado, o sea, igual puede ser con esto. ¿Ya? ¿Quién le va a meter la mano tan alta? Nosotros. Sí. Tu mano puede llegar sin ningún problema. Y estos premolares, estos te vienen cortando, te cortan acá. Y eso siempre pasa. ¿Ya? Bien. Ya, vamos a tener una fosa grandota acá, ¿ya? Recordemos que vamos a tener estos ganchos, ¿cierto?, muy grandotes, ¿cierto?, que son asociados a la porción pterigoidea, ¿cierto?, del hueso basifenoide, y aquí vamos a tener el vómer, ¿ya? Y eso la verdad no tenemos mucha diferencia. El pterigoides o estas porciones pterigoideas son muy desarrolladas en el caso del bovino, no tanto en el caso del equino, parcialmente en el caso del cerdo y casi nada en el caso de los caninos. ¿Te fijas? Existen, pero poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener en todas las especies esta gran fosa, ¿cierto?, grandota que está acá, que es una fosa
pterygo-palatina. ¿Por qué? Porque va a tener relación directamente entre el hueso palatino y el hueso pterigoides, ¿ya? Por eso hablamos de una fosa pterygo-palatina, ¿ya? Y en este caso, muy desarrollada también, poquito, casi nada. ¿Se fija? En el caso del perro, prácticamente nada tampoco en el caso del cerdo. Entonces, son más pequeñas, ¿ya? Pero en el caso de los rumiantes y los equinos, una fosa muy desarrollada, muy grandota, ¿ya? La zona de ATM lo vamos a ver después, y recordar que en el caso del temporal, las porciones del temporal, ¿cierto? Entendiendo que vamos a tener una porción timpánica, escamosa, y una porción petrosa, ¿cierto? El hueso temporal. Pero eso, ¿por qué nos importa? Porque vamos a tener el meatoacústico externo, ¿cierto? Muy desarrollado, que eso está en todas las especies sin ninguna diferencia. Ahí. Y vamos a tener la bula timpánica, ¿cierto? También bien marcadita. Fíjate, mira la bula timpánica en el caso del cerdo, muy desarrollada, ¿sí? Y van a tener el meatoacústico ahí, ¿cierto? Meatoacústico, bula timpánica, ¿ya? Procesos paracondilares, cóndilo, ¿ya? Hasta ahí se los dejo por ahora, ¿cierto? En lo que es cráneo, ¿ya? Cráneo y mandíbula, y bueno, esto que acabamos de ver, ¿ya? Son las